cariñoso. Que los gobiernos sean austeros. Ayer, cuando en compañía del doctor Oscar Iván Zuluaga y de los parlamentarios del Valle del Cauca enviábamos una carta de apoyo al doctor Angelino Garzón para que sea alcalde de Cali, le decíamos que la austeridad de su vida, la probidad de su vida, son garantía del manejo transparente y austero de los recursos del Estado. Aquí traen una delegación de jóvenes chavistas adoctrinados a participar en una marcha que debería ser apolítica, en la cual también forzaron la presencia de la fuerza pública, una marcha tras el noble señuelo de las víctimas. Eso no está bien. Nosotros defenderemos siempre esta libertad que tiene que existir en la frontera. Les dejo esa inquietud de lo que sería el arancel. Estimados periodistas, les tengo mucho cariño a ustedes y mucho miedo. Entonces, ahora le decían a la doctora Mila Romero que necesitamos hablar con Uribe sobre la cumbre. Permítanme hacer este resumen sobre la cumbre de las Américas en Panamá. El caso Cuba-Estados Unidos, el caso Venezuela y el caso del proceso de La Habana en Colombia. El caso Cuba-Estados Unidos. El presidente Obama podrá decir ante la historia que su gobierno fue determinante para que Cuba regresara a la democracia. Pero Fidel Castro no tendrá presentación ante la historia. 55 años de atropellos a la democracia y ahora hacen un acuerdo con los Estados Unidos y dictan una ley para permitir libertad de empresa privada, salvo en unos sectores. 55 años de atropellos y fracasos. Y ahora le dicen al mundo que van a volver a la libre iniciativa privada. Ojalá el mundo les crea. Pero es que ellos dan una declaración y enseguida un maltrato. Cuando se instalaba la cumbre de Panamá hace unas horas, los disidentes cubanos mostraban ante el mundo fotografías de los nuevos atropellos que impiden que surja el pluralismo democrático en Cuba. Eso tiene relación con nosotros. Porque los terroristas de la FARC dicen que van a cumplir con el determinado y los cultivos ilícitos, pero han pasado los cultivos de droga del Catatumbo de 300 hectáreas que dejó nuestro gobierno a más de 6.000 que hay hoy. Y en Nariño denuncian los sacerdotes que la guerrilla está sembrando minas para después aparentar que las recogen, porque no están en condiciones de recoger las minas que sembraron en el pasado. A mí me dio mucho enfriamiento esta semana cuando leí tanta declaración de gobiernos de América Latina en favor de Maduro. Es un aspecto deplorable. Están más preocupados, por ejemplo, en UNASUR, por apoyar a Maduro que por exigir la libertad de los presos políticos de Venezuela. Es bien grave. ¿Y cuál es el aspecto positivo? Gran cantidad de mandatarios que fueron de América Latina se han sumado a defender la causa de la oposición democrática de Venezuela y a exigir la libertad de los presos políticos de Venezuela. Deben saber ustedes que nuestra solidaridad con ustedes es inagotable, que solamente se agotará cuando se extingan nuestras energías.
este puñado de colombianos, mis hermanos, aquí presentes, y quienes nos acompañan a lo largo y ancho de Colombia, una de las patrias de Bolívar, estaremos siempre del lado de las reivindicaciones por las que lucha la oposición democrática de Venezuela, del lado de exigir que se liberen los presos políticos que Colombia también empieza a tener. Como es única candidata y de excelsas calidades, debe ser oportunamente proclamada candidata. Sí, señor. Tenemos un gran candidato a la alcaldía de Cúcuta. Señor candidato, ¿qué ha sido Sergio Andrana? Una trayectoria prudente, honrada, de servicio. De acuerdo con los estatutos, él debe ser proclamado candidato. ¿Qué sigue? Ellos tienen que ganarse el cariño de la comunidad. Es la primera coalición, la coalición con la comunidad. Coalición con otros grupos y partidos, se puede, siempre y cuando haya unas identificaciones programáticas de la ciudadanía. Por supuesto, si van a hacer una coalición por ganar con alguien, pisoteando los principios, es mejor no hacerla. Es mejor una derrota digna que una coalición espúrea. ¿Qué se dice? Habrá paz. Déjenme referir a ambos temas. ¿Cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta es la siguiente. Nosotros no proponemos candidatos que sean fuerzas de choque contra el gobierno nacional. Nosotros no proponemos candidatos conflictivos, pendencieros frente al gobierno nacional. Pero tampoco aceptamos candidatos que sean rebaños sumisos frente al gobierno central. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Candidatos constructivos, respetuosos e independientes. El primer deber de quien sea gobernador de Norte o alcalde de Cúcuta no es hacerle venias de sumisión al gobierno nacional, sino reivindicar con carácter y además de manera respetuosa los intereses de este departamento, de esta área metropolitana de esta ciudad. ¿Soy claro en eso? Y eso tiene un antecedente. El gobierno nuestro fue respetuoso de todos los alcaldes y gobernadores. Entonces yo cito nuestro respeto, porque eran alcaldes y gobernadores de la oposición, como fueron respetados en nuestro gobierno, que el doctor Angelino en Cali, que Antonio Navarro en Nariño, que los alcaldes del Polo Democrático en Bogotá, que los alcaldes del Polo Democrático en Tibú. Nunca reparamos por razones políticas. Por eso decimos hoy que nosotros no vamos a aceptar ni las imposiciones de fusiles de las armas, ni las imposiciones de chequeras del gobierno.